Muy bien, entonces vamos al módulo 3. El módulo 3 se titula Constantes. Y lo que vamos a ver aquí es precisamente otro de los elementos que pueden aparecer definidos dentro de una clase. O sea, nosotros ya aprendimos que para definir una clase utilizamos la sentencia class, ¿verdad? Especificamos class, el nombre de la clase, abrimos llaves, cerramos llaves y dentro podemos empezar a definir sus elementos, ¿no? Entonces, en las sesiones anteriores ya aprendimos entonces a crear la clase, en la sesión anterior, en el módulo 2, aprendimos a crear instancias de la clase. A partir del módulo 3 vamos a empezar a ver algunos de los elementos que pueden ser definidos dentro de una clase. Algunos de los elementos que se pueden definir en una clase prácticamente son como una especie de instrucciones para el compilador y que ya en tiempo de ejecución dejan de existir, prácticamente no existen, y uno de estos elementos es precisamente el de las constantes. ¿Sí? Entonces, bueno, pues le toca el turno a las constantes en este módulo 3 y pues empezamos. ¿Qué cosas son las constantes? Bueno, pues las constantes son valores que no cambian, ¿sí? Son valores inmutables, o sea que no pueden ser modificados. Estos valores se conocen en tiempo de compilación, ¿sí? En tiempo de compilación se conocen y no cambian mientras dura el programa. Podemos también decirlo de otra forma, únicamente se conocen en tiempo de compilación. ¿Sí? En tiempo de ejecución prácticamente no existe este concepto de constantes, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir acerca de las constantes? Bueno, las constantes se declaran con el modificador const. Así como una clase se declara con la palabra reservada class, bueno, pues una constante se declara con el modificador const. ¿Qué más podemos decir? Bueno, solo los tipos integrados de C#, excluyendo a System Object, se pueden declarar como const. ¿Sí? Esto es, existen ciertos tipos de datos que ya vienen predefinidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el system.in32. Otro de ellos es el, por ejemplo, system.string. Otro de ellos puede ser el system.in64. Otro de ellos puede ser el system.object. Entonces, yo puedo tener constantes definidas en mi aplicación y asignarle cierto valor que quiero que se utilice en tiempo de ejecución, pero estos valores constantes solo son útiles en tiempo de compilación. Se toma ese valor, se sustituye donde debe de sustituirse y se toma como una literal prácticamente, ¿no? Bueno, entonces los tipos integrados pueden utilizarse como constantes. Aquí en la nota vemos que se excluye el System Object y vamos a explicar por qué se excluye el System Object, aunque yo pudiera tener una constante de tipo Object, pero vamos a ver cómo pierde sentido. El Object y todos los tipos referencia, exceptuando el System.string. Es algo interesante, ¿no? Bien, eso es entonces respecto a las constantes. Comentábamos acerca de los tipos integrados. ¿Cuáles son estos tipos integrados? Ahí en la pantalla que tenemos viendo, se encuentra una lista de todos los tipos integrados que vienen con el Net Framework. Tenemos el tipo bool, el alias es bool en C#, y el tipo correspondiente del Net Framework es system.boolean. El byte, system byte, system byte, char, system char, decimal, system.decimal, doble, system doble, float, etcétera, ¿no? Había una pregunta que nos hicieron por allá, por ejemplo, acerca del tipo string. Nos decían, ¿cuál es la diferencia entre string mayúsculas y string minúsculas? Si ustedes lo logran ver acá, realmente el string minúsculas es el alias. ¿El alias de quién? El alias del tipo system.string. Entonces, aunque Visual Studio, ahí es un ejemplo de lo que yo les decía, cuando no sabemos nosotros,
¿sí? Cuando aprendemos de manera empírica, cuando aprendemos de manera autodidacta y no hay nadie que nos explique, pensamos que existe un tipo string mayúscula y un tipo string minúscula, pero realmente no sucede eso. Sin embargo, lo que pasa es que C# con Visual Studio, más bien Visual Studio es el culpable, ¿verdad? Nos ahorra y dice, no hay necesidad de que ocupes aquí la palabra system. Con que pongas string es suficiente. Entonces nosotros pensamos, ¿verdad?, de forma equivocada que existe un string mayúscula y un string minúscula cuando realmente Visual Studio nos está ayudando a no escribir la palabra system, punto. Pero eso nos confunde, nos hace ignorantes y pensamos que estamos teniendo dos tipos, el string mayúscula y el string minúscula. Valga ahí la observación. Y es que esa pregunta me la hicieron acá al principio, pero también en los foros he visto muchas preguntas de ese tipo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre string mayúscula o string minúscula? O inclusive, ¿cuál es la diferencia entre decimal mayúscula y decimal minúscula? ¿Sí? O byte mayúscula o byte minúscula. Entonces, realmente no es que sean distintos, sino más bien uno es el tipo, el system.byte, y el otro es el alias en C#. ¿Correcto? Muy bien. Pues vamos entonces a nuestra demostración para que después de la demostración ustedes ya tengan más conocimiento sobre las famosas constantes. Entonces, para esto, déjenme compartir mi escritorio. Déjenme, por acá está. Y vamos al tema entonces de las constantes. Déjenme sacar la lista por acá. Igual si ustedes ya están viendo mi escritorio, cambien de color y regresen a verde. Yo veo ahí el cambio de color y entonces voy a saber que ya. Ok, correcto, muy bien. Yo estoy en este momento ya abriendo mi Visual Studio. Regresen otra vez a verde, por favor. Correcto. Y vamos a ir ejemplificando. Espero esta vez mostrarles algo más. Les digo, siempre que me escuchen de que Visual Studio nos hace ignorantes, me refiero a que nos hace ignorantes cuando estamos aprendiendo de forma autodidacta. Ese es el riesgo que se corre cuando aprendemos de forma autodidacta, de que no tenemos a alguien que nos explique las cosas, alguien que nos sirva de guía. Entonces de repente decimos, así funcionan, creo que está todo bien, ya aprendí, ya sé, ¿verdad? Pero espero este día demostrarles algo, principalmente a la gente que ya tiene experiencia. Entonces quisiera yo que aprendieran algo más, ¿no? O sea, yo quiero que todos los días aprendan algo, así sea el más experto de ustedes, pero que siempre en cada sesión pueda aprender algo, ¿no? Muy bien, vamos entonces aquí a ejemplificar. Déjenme crear un nuevo proyecto. Vamos nosotros a crear aquí una aplicación de consola. Ya tengo aquí el directorio de programación de objetos y estamos en el módulo 03. Entonces le digo 03, aplicación de consola, le digo OK. Bueno, todo esto ustedes ya lo saben hacer, lo de la creación de los proyectos, etcétera. Entonces vamos a esperar aquí que Visual Studio genere nuestra aplicación. Aquí ya tenemos nuestro típico, ¿verdad? El método main, etcétera. Y para hacerlo interesante vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar aquí una aplicación. Voy a generar realmente una biblioteca de clases. Le voy a decir que quiero un nuevo proyecto. Y ese proyecto va a ser un class library, ¿no? O sea, una biblioteca de clases. Déjeme llamarle, por ejemplo, aquí demo, por ejemplo, ¿no? Mi clase demo. Le voy a decir aquí, OK, ya tengo yo mi biblioteca de clases y viene con la clase 1, ¿no? Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? No quiero que se llame clase 1, quiero que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle aquí constantes, ¿no? Constantes. Igual lo hubiera yo hecho al revés, ¿verdad? El proyecto constantes y la clase demo. No importa, estamos ejemplificando aquí, le digo que sí quiero, ¿no? Bien, entonces lo que decíamos es que las constantes
son valores inmutables. ¿Qué significa que sean valores inmutables? Esto es que se conocen en tiempo de compilación y no cambian mientras dura mientras dura el programa. Las constantes se declaran con el modificador const. Entonces, por aquí yo puedo decir const, por ejemplo. Le puedo decir el tipo. Voy a declarar una constante de tipo entero llamada, por ejemplo, impuesto. Y va a ser igual a 16. Por acá en México el IVA está en el 16%. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí mi constante. Y bueno, ¿qué puedo decir de la constante? Este es un elemento que si yo quiero que pueda ser visto fuera de la clase, pues entonces tendría yo que declararlo como público, ¿correcto? Entonces, más adelante vamos a ver bien definido de manera formal cuándo poner público, cuándo poner privado, cuándo poner internal, etcétera. Entonces, de momento, si es público, va a poder ser visto fuera del assembly. Recuerden, demo es un assembly, M03 es otro assembly. Quiero utilizar este assembly dentro del proyecto M03, entonces simplemente aquí le doy botón derecho y le digo agregar referencia y le digo que sea este proyecto. De tal forma entonces que nosotros desde aquí, desde esta clase ya podríamos utilizar, ¿verdad?, a los elementos definidos aquí en mi otra clase, que realmente se llama demo.constantes, ¿correcto? Aquí ya tengo la referencia en este proyecto, entonces ya podría yo, por ejemplo, declarar una instancia demo.constantes c igual a new, por ejemplo, demo.constantes, ¿correcto? Entonces ya tengo yo ahí una instancia. Vamos a ver algo para empezar. Yo pudiera tener, sé que mi constante, ¿verdad? Tiene, o más bien mi clase, tiene una constante de tipo entero llamada impuesto. Esto quiere decir que impuesto debería verse, ¿verdad? En otras palabras, me da la idea, bueno, ya creé la instancia, ya puedo utilizarlo. Si nos damos cuenta, nosotros aquí no aparece. Ah, caray, ¿cómo no aparece si lo tengo como público? Bueno, algo interesante acerca de las constantes es que las constantes se utilizan como si fueran campos estáticos. Un campo estático, igual, aquí simplemente lo voy a explicar, es muy sencillo. Más adelante lo voy a explicar en otro módulo ya de manera formal, los miembros estáticos. Pero les puedo decir que un campo estático, para que se pueda utilizar, no hay necesidad de instanciar la clase. ¿Sí? Esto es, el miembro estático vive con la clase. Es algo lo que yo les comentaba, que aquellos programadores radicales de programación orientada a objetos dicen que los miembros estáticos no deben existir. O sea, ¿cómo puedes abrir y cerrar puertas si todavía no construyes la clase? Apenas no has construido tu casa, apenas tienes el plano y ya puedes abrir y cerrar puertas. O sea, esto no puede ser posible. Bueno, es el mismo caso. ¿Cómo yo puedo utilizar una constante sin necesidad de instanciar una clase? Esto es, por ejemplo, yo aquí lo podría comentar para que se vea que no hay trampa. Y, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente, int IVA, por ejemplo, aquí es impuesto al valor agregado en México, y le voy a decir que sea el valor que definí aquí en demo constantes impuesto. ¿Sí? Las constantes se utilizan como si fueran estáticos. Entonces yo aquí no necesito declarar una instancia de la clase, sino que la utilizo directamente de la clase, ¿no? Esto es, mi clase se llama demo constantes punto, y aquí está, impuesto. De esa forma se utilizan las constantes. Si yo pongo aquí un punto de ruptura y ejecuto, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver aquí que IVA vale 16, o sea, ya tiene el valor correspondiente, ¿no? Entonces, algo que aprendimos en este momento es que las constantes, ¿sí? Las constantes se utilizan como miembros estáticos, ¿sí? Esto es directamente desde la clase demo.constantes.impuesto, ¿correcto? Y si se dieron cuenta, no se pueden utilizar
como parte de la instancia. Vean, no aparece, ¿sí? Esto es que las constantes son miembros estáticos, no son miembros de instancia. ¿Ok? Entonces, es lo primero para los que no habían tenido oportunidad. ¿Qué tan importantes son las constantes? Pues imagínense ustedes que van a desarrollar una aplicación administrativa. Igual, aquí pudieran definir alguna constante, por ejemplo, public, string, vamos a suponer, mensaje, y le vamos a decir aquí, presiona Enter para continuar, por ejemplo. Ahí tengo yo definida otra constante, ¿no? Y es que le voy a enviar mensajes a mi usuario. Y se me ocurre que le diga yo presiona Enter para continuar, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi jefe me dice, oye, como que presiona Enter para continuar no me gusta? Oye, ¿por qué no le dices, por favor, pulse la tecla Enter? Y si yo utilizo este mensaje en distintas partes, como por ejemplo aquí, console.writeLine, ¿sí? Yo aquí le podría decir, por ejemplo, demo.constantes, punto, y bueno, no aparece. Acuérdate que si las quieres exponer, bueno, a propósito no apareció, ¿no? Y debería de aparecer. Pero lo que pasa es que no le dijiste que fuera constante, la declaraste. Fíjense cómo aquí, les pudiera decir que me equivoqué a propósito, pero no es cierto. Aquí me equivoqué. Y en lugar de definir una constante, definí un tipo. Este tipo, vamos a ver si yo le pongo acá, vean cómo aparece aquí. Esto quiere decir que este tipo mensaje, ese miembro mensaje, es un miembro de instancia. Para que yo lo pueda utilizar, debo de instanciar. Por eso es que cuando yo quise utilizarle aquí, como no es una constante, no aparece, ¿sí? Entonces yo le pongo aquí la palabra const, y entonces cuando lo quiero utilizar, ya debe de aparecer, ¿no? Ahí está, mensaje. Entonces ahora sí, ya le puedo yo dar esto, escribo, y le digo, por ejemplo, aquí, console.readline, ¿no? O sea, para que me espere con el enter. Entonces yo aquí ya le puedo decir, por ejemplo, le quito el punto de ruptura, le digo ejecutar, ¿sí? Y entonces ahí está, presiona enter para continuar. ¿Qué pasa si mi jefe me dice, oye, ponle otro mensaje que no sea presiona enter, ¿no? Que sea, presionar enter. Entonces simplemente yo voy aquí a mi clase donde tengo definidas todas mis constantes, modifico y entonces ejecuto y se acabó, ¿no? ¿Correcto? Presionar enter para continuar. Hasta ahí, pues vamos con el concepto de constantes. Muy bien. Ahora bien, otra cosa que debemos conocer es que las constantes son, ¿verdad? O se consideran como elementos estáticos. ¿Qué pasa si yo le agrego aquí la palabra static, por ejemplo, ¿no? Voy aquí a compilar y me dice que las constantes no pueden ser marcadas como estáticos. Esto es, que ya de por sí son estáticos, entonces ya no puedo volverle a decir que sea estático, ¿sí? Entonces esto no es válido. No le puedo poner la palabra static a una constante. ¿Por qué? Porque ya de por sí es estático, ¿correcto? Entonces, lo que comentaba yo, ya para utilizarlo, simplemente ponemos la clase, aquí el espacio de nombre, la constante, la clase y la constante, ¿no? Esta sintaxis es cuando estamos utilizando nuestras constantes en otra clase. Pero igual yo puedo definir, por ejemplo, aquí mi constante const, que se les ocurre, pi, por ejemplo, le vamos a poner const decimal pi igual a 3.141592, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, algo también interesante, cuando nosotros queremos expresar constantes, ¿sí? Por default, nos muestra nuestras constantes de tipo doble. Yo estoy tratando de almacenar un decimal. Entonces, para que el doble se considere a decimal, debo de utilizar un sufijo m,
¿verdad? Entonces aquí le voy a poner aquí una M para que sea considerada como decimal. Entonces para utilizarla, pues es tan sencillo como decirle, por ejemplo, aquí decimal, X igual a pi, por ejemplo, ¿no? Vean cómo no tuve necesidad de especificar M03 program.pi. ¿Por qué? Porque estoy aquí dentro de la misma clase. Pero cuando estamos en clases distintas, sí hay necesidad de ponerle toda la ruta, todo el nombre completo. ¿Correcto? Muy bien. Algo que debemos saber nosotros es que cuando el compilador, ¿sí? Cuando el compilador, esto es cuando nosotros le damos aquí build, ¿sí? Cuando nosotros le damos ahí compilar, cuando el compilador encuentra un identificador de constante en el código fuente de C#, por ejemplo, aquí está encontrando una constante, ¿correcto? Aquí la encontró. Donde más, aquí la encontró, ¿sí? Cuando el compilador encuentra esto, ¿sí? Lo que hace es sustituir directamente el valor literal en el código del lenguaje intermedio que genera. ¿Sí? Esto es, el compilador detecta esto y entonces dice, ¿cuánto vale impuesto? Impuesto vale 16, ¿sí? Entonces aquí el compilador pone lo siguiente, o sea, le pone aquí el 16, ¿correcto? ¿Y cuánto vale pi? 3.14, se lo pone acá el compilador. Y al generarse el assembly, el código intermedio ya lleva el valor de esa constante. ¿Correcto? Déjeme aquí regresarle. Ahí está, ¿no? Para que se vea de esta forma. Entonces, eso es algo que deben entender. Sí, probablemente ya lo sabían, probablemente no. Bueno, entonces el compilador sustituye cada uno de estos elementos, ¿correcto? Cada uno de los valores constantes. Entonces, dado que en tiempo de ejecución no hay ninguna dirección de variable asociada a una constante, ¿verdad? Los campos const no se pueden pasar por referencia. O sea, yo no puedo utilizar un valor, ¿sí? Por ejemplo, la constante impuesto, y no la puedo pasar por referencia a un método, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros quisiéramos hacer lo siguiente. Yo quisiera, por ejemplo, hacer pi igual a 34, ¿sí? Cuando nosotros compilemos, el compilador va a hacer lo siguiente. Va a hacer esto. Y estamos de acuerdo que esto no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo que a un número le asocias a otro número? O sea, no puedes. Esa es la razón del por qué una constante no puede modificarse en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque el compilador, sí, lo sustituye de esta forma. Y entonces, pues esto, obvio, o sea, es algo que no es lógico, ¿no? Entonces, esa es la razón del por qué una constante no puede cambiar su valor. ¿Por qué? Porque el compilador sustituye el valor en el código fuente donde encuentra, ¿verdad? Para generar el código intermedio. Entonces, esa es una observación. Muy bien. Ahora, preguntas aquí para ver si están despiertos o no están despiertos. Déjenme sacar aquí el panel de preguntas y respuestas para que no se vean las respuestas. Yo voy déjenme, entonces, estoy escribiendo. Bueno, aquí ya escribí el mensaje, ¿no? Déjenme acá, por ejemplo, hacer lo siguiente. Voy a mandar a la consola, pero déjenme hacerlo antes aquí. Console.writeline, ¿sí? Console.writeline, y le voy a decir que escriba valor de impuesto. Déjeme aquí romper esta línea. Aquí valor del impuesto, y le vamos a poner aquí que nos ponga lo que tiene por ejemplo, el IVA, ¿no? Vamos a ver, entonces lo siguiente es esto, ¿no? Entonces, si yo ejecuto aquí mi aplicación, vamos a ver qué sucede. Entonces dice valor del impuesto 16, ¿correcto? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Yo voy a cambiar aquí y en lugar de 16 le voy a poner 50.
Si yo ejecuto mi aplicación, si yo ejecuto mi aplicación, ¿qué valor se va a mostrar en la consola? Entonces, póngame ahí en preguntas y respuestas, póngame el valor que creen que se va a imprimir. Recuerden, tenía yo 16 y ahora le puse 50. Con toda confianza, díganme, ¿qué valor se va a mostrar ahora en la consola? ¿16 o 50? Entonces, aquí me están diciendo 50, aquí me están diciendo 16. Estamos hablando de que le voy a dar aquí ejecutar, compañeros. Para los que me están diciendo es que no se ha compilado. Le voy a dar ahí ejecutar. Y al momento de ejecutar, recuerden, se salva y se compila. ¿Correcto? Pues por si quieren cambiar su respuesta. Entonces, por aquí, me están diciendo que se va a mostrar 50. Y por otro lado, me están diciendo que se va a mostrar 16. Los que están diciendo que se va a mostrar 16, quiero que me pongan ahí por qué creen que se va a mostrar 16. Bueno, entonces si quieren los que me pusieron 16, pónganme la razón del por qué dicen que son 16, ¿no? Entonces voy a ejecutar y lo que veo es efectivamente 50, ¿correcto? Entonces, para los que me dijeron 16, por favor, me interesa saber su respuesta. ¿Por qué pusieron 16? Se vale decir, me equivoqué. Bueno, mientras se animan a poner el porqué dijeron 16. Ok, muy bien. Vamos a hacer algo interesante. Fíjense, voy a irme aquí a una sesión de línea de comandos. Le voy a decir aquí ejecutar. Le voy a decir aquí CD, programación de objetos. Le voy a decir aquí directorio. Y déjenme crear aquí, con el bloc de notas, Notepad, demo constantes, por ejemplo, ¿no? Yo estoy creando aquí demo constantes.c#. Ok. Y lo que voy a hacer aquí, simplemente voy a tomar mi código, aquí el de constantes, y voy a definir aquí mi constante, acá está, public class constantes, public init puesto. Vean aquí lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí, voy a salvar. Y lo que voy a hacer es generar un assembly. C# compiler, library, ¿cómo se llama? Demo constantes.c#, ¿no? Vamos a ver si tengo algún error. No hay error. Si no tengo error, me debe de generar un demo constantes.dll, mi biblioteca de clases, ¿no? Ahí está, demo constantes DLL. ¿Correcto? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, en el bloc de notas, voy a crear otra assembly. Voy a llamarle prueba constantes.c#. Entonces voy a crear esto, ¿no? Y más o menos lo que voy a hacer es, para no escribir mucho, vamos a ver qué cosa le tengo que quitar, qué le tengo que poner. Voy a copiar esto, ¿no? Mi clasecita. Esto de acá, parece que sí. Voy acá, prueba constantes y le digo, pegar. Parece ser que no hay ningún problema salvo por el console, ¿verdad? Entonces déjeme, bueno, voy a compilar a propósito. Me va a marcar ahí un par de errores. Le voy a decir C# compiler y le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, voy a utilizar como referencia la biblioteca que se llama demo constantes.dll y voy a crear ¿cómo se llama? Esos nombres que uso, ¿verdad? Prueba constantes. Prueba constantes.c#. Correcto. Entonces, ahí me está diciendo, pues, que no existe, nuestra clase demo, obvio porque ya le cambié de nombre. Igual, no se preocupen, le puedo decir aquí,
Bueno, aquí está mi clase constantes. Aquí el problema fue el espacio de nombres, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos espacio de nombres, pero igual le puedo yo definir aquí, si lo quieren ver de esta forma, para que se parezca como Visual Studio. Name space demo, ¿verdad? Y abro unas llaves, alineamos esto para acá y cerramos llaves, ¿no? Entonces, para que no se enoje, a ver, vamos a ver si es cierto, le digo salvar y vamos a ver otra vez a compilar, ¿no? Nos dice que no se puede encontrar nuestro demo, más bien vamos a ver qué está pasando. Debe ser un error de haber namespace demo, ¿correcto? Entonces, perdón, pero primero tengo que generar el assembly. Si no lo genero, pues entonces es como si no existiera, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver aquí qué error nos dice. Ok, console, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nuestro tipo de datos, nuestro objeto console vive dentro de system. Entonces, para que no tenga yo que estar escribiendo system.console, mejor le digo, ¿sabes qué? Quiero que uses system. Mucho ojo. En la clase pasada vimos el método o la función using. Ahora estamos viendo aquí esta otra palabra reservada, ¿verdad? Esta cláusula using, que me permite importar espacios de nombres. Algo así, si hacemos la analogía con MS2, es algo así como el path, importar el path, ¿correcto? Entonces, déjenme salvar, vamos a ver si es cierto, le voy a decir, pues que compile. Dice que la variable X se le asignó, pero nunca se tomó su valor. Ok, no quiero que salga ningún error. Le digo aquí entonces salvar nuevamente. Le digo aquí otra vez descompilar. Y es otro ahí con el pi, dicen que no lo dice. Les digo, no hay ningún problema, ¿correcto? Pero bueno, para que quisiera yo que fuera lo más limpio posible ahí mi código. Sí, vamos a ver entonces, y si lo eliminamos, ahí está, ¿verdad? Si nosotros ejecutáramos nuestra aplicación, ¿qué debemos de ver? Pues debemos ver el valor de IVA. ¿Y cuánto vale el IVA? El IVA vale 50. Entonces, ¿qué debo ver? Debo de ver 50, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, voy a ejecutar. Y voy a ejecutar prueba constantes. ¿Correcto? Ahí está, valor del impuesto 50. ¿Correcto? Muy bien. Ok, vamos ahora, fíjense, mucho ojo. Voy a ir a demo constantes. Voy a cambiarle aquí el valor a, no sé, 85. Voy a salvar. Voy a generar el assembly. Ahí está. Ahí lo estoy generando. Y ahora voy a ejecutar. ¿Sí? Aquí está. Nuevamente, ¿qué valor voy a ver en la consola? Por favor, escriban qué valor creen que voy a ver. Ok. Por favor, si ponen ahí qué cosa voy a ver. Déjenme aquí, vamos a ver. Déjenme borrar lo anterior. Ok, a ver, entonces nuevamente, perdón, es que borré las respuestas. Ok, pónganme por favor qué cosa creen que vaya yo a ver. Aquí me están diciendo, bueno, les pongo el código inclusive. Ahí está, 85 acá. Y aquí pues no toqué, ¿verdad? Ahí está mi clase, no le hice nada, nada más modifiqué aquí el assembly. Ya lo salvé y ya lo compilé. Entonces, ¿qué dicen que voy a ver a continuación? Por acá me dicen que 85. Entonces voy a ejecutar y si se dan cuenta, estoy viendo 50. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Nuevamente, ahora ya hagan de cuenta que la persona que desarrolló esta clase ya nos cambió el IVA, ¿no? Entonces ahora el IVA ya es el 120.
Entonces, ¿qué hace esta persona? Dice, bueno, mira, lo voy a salvar, voy a generar el assembly, ahí está, y te lo voy a pasar. Entonces nosotros ya lo podemos utilizar. Entonces ya copiamos el assembly y ahora ejecutamos. ¿Y qué pasa? Sigo viendo 50. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál será la razón del que siga yo viendo 50? Bueno, fíjense ustedes que si nosotros si examinamos el código de nuestras constantes, esto es prueba constantes.exe, por ejemplo, vamos a ver aquí, en program, vamos a ver aquí en el método main, vemos cómo el valor que permanece es el de 50, ¿sí? Lo que decíamos al momento de compilar, el compilador toma el valor de la constante, aquí en este caso, y lo sustituye por su valor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos modificando esta parte y estamos generando el assembly, este assembly ya no se reconstruyó. En otras palabras, esto no está en la memoria, ¿sí? O sea, uno pudiera pensar, y he tenido la oportunidad de platicar con gente, me dice, pero es que la constante también está en memoria, entonces, pues si yo hago referencia a ella, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo hago referencia a ese elemento en memoria, aquí me debe de poner lo que tiene en memoria. Pero lo que no saben es que las constantes no se guardan, no ocupan memoria. Simplemente al compilar se sustituye este valor. Entonces, como yo generé mi assembly, ¿verdad? Yo soy otro programador, modifiqué mi assembly y se lo entregué al usuario. Si el usuario no sabe cómo funcionan las constantes, él siempre va a estar utilizando el valor que tuvo la constante al momento de generar o al momento de compilar este código. Si yo quiero que se tome realmente el nuevo valor de la constante, debo volver a compilar. Esto es, por acá está nuestra instrucción, debo de hacer esto, ¿sí? Bueno, dice que aquí no puede compilar porque lo tengo aquí apoderado, ¿no? Entonces déjeme cerrar para que pueda yo construir. Entonces aquí ya se compiló y vamos a ver entonces, vean, ya se actualizó, ya tiene el 120. Pero lo que les digo, simplemente, aquí ILDSM, no quiero escribir, ahí está. Simplemente aquí el compilador tomó el valor y lo sustituye, no lo guarda en memoria, simplemente lo toma, lo reemplaza. ¿Correcto? Entonces una constante no existe en tiempo de ejecución. Y si nosotros creamos constantes en un assembly, recuerden, debemos regenerar el assembly donde se utilizan esas constantes. Entonces, bueno, esa es la observación. Espero que, si no lo sabían, ahora ya tengan más cuidado cuando utilicen sus constantes. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces, seguimos. Hay que tener precaución, recordemos. Nosotros podemos declarar entonces constantes con los tipos integrados, como lo mencionábamos anteriormente. Es posible que yo pueda declarar una constante, vean aquí yo puedo declarar una constante con los tipos que les puse ahí en la pantalla hace un momento, y decíamos algo respecto a los tipos object. O sea, yo puedo declarar una constante, por ejemplo, public const system.object, ¿verdad? Y le puedo decir que se llame, por ejemplo, objeto. Y le quiero poner, por ejemplo, algún valor, no sé, por ejemplo, los objects guardan cualquier cosa, ¿no? Entonces, pongo esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo le voy a decir compilar. Y entonces, la observación que me dice el compilador, ¿sabes qué? Mira, cuando tengas una constante de tipo object, solamente le puedes asignar un null, ¿correcto?
¿sí? Excepto los strings. Los strings son de tipo referencia, pero ellos sí aceptan valores, ¿sí? Sin embargo, los demás tipos de referencia, incluyendo el object, solo aceptan valores null. Entonces, uno se pregunta qué chiste tiene declarar una constante null si ya existe de por sí, ¿correcto? Entonces, por eso es que prácticamente no tiene sentido el que nosotros declaremos una constante de tipo object. ¿Ok? Esa es la observación. Igual, yo pudiera declarar una constante, por ejemplo, aquí decirle public const, un tipo de referencia pudiera ser esta misma clase, ¿no? Constantes, una constante de tipo constantes, ¿sí? Mi constante. ¿Y qué le voy a poder asignar? Yo quisiera, pues quiero que sea un nuevo constantes, ¿no? O sea, quiero que ya tenga un valor ahí constante, ¿no? Entonces voy a tratar de compilar, le voy a decir aquí rebuild o build, y lo mismo me dice, ¿sabes qué? Solamente le puedes poner null a los tipos de referencia, excepto si es un string. Entonces, nuevamente, lo único que tendría yo que hacer acá es esto. Le voy a dar aquí build y ya pasó, ¿no? Pero nuevamente, ¿cuál es el sentido de que declare yo una constante como null? O sea, no hay ningún sentido. Por eso era la observación de que declaremos constantes con los tipos integrados, excepto con el object o cualquier otro tipo referencia. ¿Correcto? Pero, sin embargo, se puede. La sintaxis lo acepta, pero no tiene ninguna utilidad. Ya existe de por sí el null. Bien. ¿Qué hay también alrededor de las constantes? Y aquí viene una pregunta muy típica, a ver si ustedes la han tenido alguna vez. Aunque los tipos definidos por el usuario, esto es, se incluyen las clases, las structures, las matrices, etcétera, pues prácticamente se definen con const, pero tienen un valor null, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, una constante, ¿verdad? Pero que sea de tipo referencia, o sea, yo quiero crear una variable, o más bien quiero crear un valor, quiero instanciar y quiero que no cambie su valor durante todo el tiempo que dure mi aplicación. Viene al rescate entonces, ¿sí? Viene al rescate entonces los tipos de variable read only. Nosotros podemos declarar, por ejemplo, vamos a poner aquí que estamos aquí, nosotros podemos declarar eh, variables, ¿verdad? Aquí elementos, ¿sí? Tipos que sean de solo lectura, ¿sí? Esto es que tomen un valor al inicio en su declaración o bien en el constructor, ¿sí? En el constructor de la clase para asignarles un valor, pero solamente ahí, al momento de declararlos o dentro del constructor. Y después ya no pueden sufrir ningún cambio. Entonces, con esto nosotros ya podríamos tener constantes de tipos object o de tipos referencia, ¿sí? Entonces, simplemente lo que nosotros utilizamos es aquí la palabra clave read only. ¿Correcto? Entonces, a través de read only, por ejemplo, nosotros aquí podríamos definir read only para que podamos utilizarla dentro del método main para ejemplificar. ¿Sí? Un miembro estático solamente puede utilizar otros miembros estáticos. Esa es otra regla, ¿no? Static read only, por ejemplo, y aquí ya puedo decir program p igual a new, ¿sí? Program. Aquí estoy creando una constante, ¿sí? De tipo referencia y vean cómo aquí déjenme compilar. Ya tengo yo una constante, ¿verdad? Una constante llamada P que tiene el valor de program, ¿correcto? Entonces es lo que tenemos. Si yo quisiera, vamos a suponer aquí, por ejemplo, le quiero decir P igual a new program, por ejemplo. Vamos aquí a compilar. Vean cómo estos tipos read-only se comportan precisamente como una constante en el sentido de que no le puedo asignar un valor, ¿sale? O sea, solamente se lo puedo asignar de manera explícita al momento de declararla o en el constructor. Esto es que yo pudiera tener un constructor, por ejemplo, static,
program, por ejemplo, y entonces aquí, declararle, ¿no? Déjeme, static program, y aquí mis paréntesis me faltaron, por eso protestó. Entonces, esta instrucción, por ejemplo, que yo tengo acá, déjeme ponerla aquí, vamos a compilar y vean cómo ya me permitió asignarle un valor. Entonces, si nosotros queremos almacenar valores constantes, ¿sí? Pero ese valor que sea un tipo referencia, en lugar de utilizar la palabra const, vamos a utilizar las variables read-only, de solo lectura. ¿Cuál es la diferencia entre las constantes y las de read-only? Recuerden, las constantes no ocupan un espacio en la memoria de cuando se está ejecutando mi aplicación, a diferencia de read-only, que sí ocupa un espacio de memoria. A final de cuentas es una variable que ocupa su espacio en memoria, ¿verdad? Pero que no puede modificarse su valor excepto en la declaración o en el constructor. ¿Sí? Entonces, cuando quieran guardar valores constantes, pero de tipo referencia, utilicen read only. Y recuerden, sí ocupa espacio en memoria. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es otro elemento útil hablando alrededor de las constantes, ¿no? Bien, ¿qué más decíamos? Bueno, relacionado con esto de las constantes, nosotros también podríamos declarar varias constantes del mismo tipo al mismo tiempo. Esto es, nosotros podríamos hacer aquí lo siguiente: const, por ejemplo, int, no sé, por ejemplo, meses igual a 12, semanas igual a 52, días igual a 365, ¿no? Entonces ahí estamos declarando, déjeme aquí compilar. Estamos declarando entonces tres constantes: meses, semanas, días, en la misma declaración, ¿correcto? Son del mismo tipo. Bien, existe otra alternativa para declarar valores constantes, y eso es mediante las enumeraciones. El tipo enumeración, sí, el tipo enumeración, normalmente se le denomina como enum, sí, las enumeraciones, permiten definir constantes con nombres para los tipos integrados enteros. Esto es, yo tengo tipos enteros. De esos tipos enteros puedo crear un grupito de constantes y agruparlas para ponerles un nombre. Entonces, eso lo hago a través de las enumeraciones. Nosotros para hacer eso utilizamos la palabra clave enum. La palabra clave enum se utiliza precisamente para declarar una enumeración. Por ejemplo, yo pudiera hacer aquí lo siguiente. Puedo declarar aquí vamos a ver, quiero que se exponga al exterior, entonces le digo public enum, ¿sí? Entonces utilizamos la palabra enum. A continuación, bueno, entonces yo le puedo poner el nombre. Por ejemplo, aquí le puedo decir mi enumeración que se llame días. Y luego aquí dentro ya le voy a poner lo que quiero tener como constantes. Quiero tener una constante llamada lunes, una constante llamada martes, una constante llamada miércoles, una constante llamada jueves, una constante llamada viernes, una constante llamada sábado y una constante llamada domingo, ¿no? Esto es cada día de la semana. Entonces tengo una enumeración días. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros podemos definir inclusive dentro de una clase la enumeración, o igual nosotros podríamos definir la enumeración directamente a nivel del espacio de nombres. Entonces es accesible más fácilmente. Simplemente sería demo.días. Si lo pongo aquí dentro sería demo.constantes.días. Entonces como que a lo mejor me conviene directamente ponerla a nivel de espacio de nombres, ¿no? Déjenme aquí hacer lo siguiente.
formatear mi documento para que lo vuelva a poner ordenadito, ¿no? Alineado más bien. Entonces ahí yo tengo mi enumeración. ¿Cuántas constantes tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constantes tengo yo, ¿sí? Esto es 7 valores constantes agrupadas en una enumeración. Entonces también a las enumeraciones se le conocen como constantes o grupos de constantes con nombre. ¿Cómo se llaman? Días. Días.lunes, días.martes, días.miércoles, días.jueves, días.viernes, días.sábado, días.domingo. ¿Correcto? Entonces es de lo que tenemos. Entonces ya vimos, se puede declarar fuera de la clase o dentro de la clase. ¿Correcto? Esto es, yo pudiera tener inclusive aquí tener otra clase. Vamos a, por ejemplo, definir public, una enumeración, estado civil, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces aquí le ponemos nuestra enumeración, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí están mis constantes, ¿correcto? Entonces una está dentro de la clase, otra está dentro de la o del espacio de nombres. De forma predeterminada, el primer enumerador, sí, es lunes, o en este caso soltero, tienen el valor de 0. El siguiente valor es más 1, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, soltero vale 1, casado vale 2, perdón, soltero vale 0, perdón. 0, casado vale 1, viudo vale 2, divorciado vale 3. ¿Correcto? Todas las enumeraciones, ¿sí? Todas las enumeraciones, o sea, en este caso tengo la enumeración llamada días. Correcto. Días, esta enumeración, a final de cuentas, es una instancia del tipo system.enum. Entonces, hay un tipo, así como existe system string, system decimal, system int, system boolean, etcétera, también existe un system.enum. Esta enumeración es una instancia de system.enum. ¿Correcto? No podemos crear clases nuevas heredando de system.enum. ¿Sí? Sin embargo, la forma de crear clases nuevas de tipo system.enum es a través de la palabra reservada enum. Nuevamente también habrán preguntas. Oye, ¿cuál es la diferencia entre enum minúsculas y enum mayúscula? System.enum es un tipo. Enum es una palabra reservada, es una cláusula, es una sentencia, ¿correcto? Que te permite definir enumeraciones. Esa sería la respuesta, ¿correcto? System.enum es muy útil. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Yo les había comentado que el lunes vale 0, martes vale 1, miércoles vale 2, jueves 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Yo pudiera, por ejemplo, utilizar el system.enum para manipular enumeraciones. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos en este momento, déjeme aquí ponerlo. Déjeme igual, no creo ya necesitar este código. Déjeme poner lo siguiente, hasta acá, déjeme comentarlo, ¿no? Entonces, déjeme aquí hacer lo siguiente rápidamente. Déjeme aquí región no utilizadas, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a poner hasta acá, hasta este punto, ¿no? Aquí cierro mi fin región, ¿correcto? ¿Cuál es la idea de las regiones? Pues simplemente que me permita cerrar esto, ¿no? Entonces ya se queda más ligero mi código main, ¿no? Y eso es por si lo quisiera yo ahorita reutilizar, ¿no? Bueno, tengo yo mi método main simplemente y lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ¿qué pasa si quisiera yo demostrarles, oye, pues tú me dices que vale 0, 1, 2, etcétera, a ver, demuéstramelo. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente, for each var día
perdón, día ¿en dónde? En demo, por ejemplo, punto días. ¿Sí? Eso es, digamos, aparentemente pudiera yo hacer eso, ¿no? Y de aquí simplemente darle, por ejemplo, pues, ¿qué se les ocurre? Escribirla. Escribir, por ejemplo, console.writeLine, por ejemplo, aquí, decirle, por ejemplo, que me escriba el valor de día, ¿no? O sea, eso se me ocurre, ¿no? Con un for each. Sin embargo, Demo Díaz no implementa la interfaz enumerable, ¿correcto? Este es un tipo, ¿sí? Este es un tipo de datos llamado días. Ya tenemos enteros, ya tenemos string, ya tenemos fecha hora, ahora tenemos el tipo días. El tipo constantes, por ejemplo, el tipo estado civil. Entonces aquí no podría yo hacer esto. Es aquí donde entra en acción el uso del system_enum. Yo puedo decirle, por ejemplo, system.enum, acá está. Yo le puedo decir system.enum.getValues. ¿Sí? Esto es que me obtenga los valores. ¿De quién? Que me obtenga los valores de quién, del tipo, aquí le tengo que especificar, ¿de cuál tipo? Ah, pues del tipo de demo días, ¿correcto? Entonces aquí, con esto cierro el type of, con esto cierro getValues y con el otro se cierra for each, ¿no? Entonces déjenme aquí bajarlo para que se pueda ver ahí estamos. Entonces lo que yo estoy diciendo es, con system_enum, obtener los valores de la enumeración, ¿correcto? ¿De cuál enumeración? Demo días. Este método getValues requiere de un tipo. Entonces, extraigo o obtengo el tipo a través de la instrucción typeOf. Entonces, con esto prácticamente ya tengo cada uno de los valores y lo siguiente es escribirlos. Vamos a ver qué sucede. Le voy a decir ejecutar. Un error, dice que no existe IVA. Ok, es que no comenté todo. Déjeme esto. Vuela, no me preocupo ahorita de momento. Y ahí está, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, pero estás viendo los nombres de las constantes. Yo quiero ver los valores. Muy bien. Entonces, cada tipo, ¿verdad? Cada constante, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo días. Yo les dije, vale 0, vale 1, vale 2, vale 3, etcétera, 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 ¿no? Los tipos admitidos para una enumeración son los tipos integrales, que pueden ser el byte sin signo, el short sin signo, el entero sin signo, el long, o el long sin signo, por ejemplo, ¿sí? Excepto el tipo char, que también se considera como un tipo integral, ¿correcto? Entonces, si yo no le especifico cuál es el tipo predeterminado, o sea, si yo no le digo de qué tipo eres, automáticamente se considera como un tipo entero. Entonces, aunque yo puedo obtener el valor, aquí al escribirlo, consola me toma su nombre y me escribe, como ya pudimos ver, me escribe precisamente el nombre, ¿verdad? El nombre de la constante. Si yo quiero escribir el valor, tengo que hacerle forzosamente un cast. Dado que el tipo no le dije, aquí al tipo días no le dije si va a guardar enteros, si va a guardar decimal, perdón, solo integrales, si va a guardar enteros, bytes, etcétera, por default asume que son enteros. Entonces yo tengo que convertir a enteros. Vamos a ver si ahora nosotros ejecutamos. Vean cómo ya tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, los datos correspondientes. ¿Qué pasa si yo le digo, pues es que yo no sé de qué tipo será, ¿no? No me han explicado. Entonces ejecuto. Y entonces lo que va a suceder es que cuando quiera hacer la conversión, dice, oye, ¿sabes qué? El cast es inválido, ¿no? ¿Sí? O sea, no puedes convertir a short. Debe de ser forzosamente al tipo de la enumeración. Esto es, en este caso, al tipo entero. ¿Correcto? Entonces con esto ya podría yo mandarlo a escribir. Allí están los distintos valores. Y bueno,
me ayudó mucho el system enum, ¿correcto? Bien, entonces cada tipo de numeración tiene un tipo subyacente que puede ser cualquier tipo integral excepto char. Los tipos admitidos para una numeración, byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong. El tipo subyacente, así se le denomina al tipo asociado a la enumeración, es el que especifica el almacenamiento asignado para cada valor de la enumeración. Sin embargo, como ya vimos, se necesita una conversión explícita, ¿verdad? Para convertir un tipo enum a un tipo integral. Incluso fíjense, yo aquí podría hacer lo siguiente, puedo yo declarar una variable demo.días, por ejemplo, que le ponemos fin, quincena, el pago de la quincena, ¿no? Ya me surge la quincena. Demo días quincena y las quincenas o los pagos para que sea más apropiado. Día de pago. Y le voy a decir que el día de pago sea igual a demo días, vean cómo ya aparece aquí. Y me aparece, ¿cuál le quieres poner? Ah, pues los días de pago son los sábados. Perfecto, entonces puedo declarar una variable de ese tipo. ¿Correcto? Si es más entendible de esta forma que si yo le quisiera asignar, por ejemplo, un 6. Demo.días, días de pago igual a 6, como que se entiende menos. Es más entendible utilizando nombres de las constantes. Entonces, ese es el uso de las enumeraciones. Hacer que nuestros valores constantes tengan un nombre. ¿Para qué quiero ponerle un nombre? Para que sean más entendibles. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, bueno, pues es de lo que tenemos. Igual fíjense, este for each también sería equivalente. Yo le puedo poner aquí for each y hacer aquí directamente la conversión, aquí hacer el casting. Y lo mismo aquí hay que ponerle todo esto para obtener los valores. Control C, Control V, ahí está. Y aquí ya le puedo poner lo siguiente. Basta con que le ponga yo aquí simplemente la impresión, ¿verdad? O sea, ya no hay necesidad de que haga yo el casting. ¿Por qué? Porque el casting se hizo aquí, ¿correcto? Entonces, vale la pena comentar que el for each realiza un cast cuando trabajamos con objetos, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba, ¿qué me conviene mejor, utilizar for each o for? La respuesta es, en algunos casos, for each lleva más ciclos de reloj, porque implica hacer unboxing, esto es casting explícito, casting para convertir los tipos. Y el for no, el for puede ser más transparente. Entonces, en algunas ocasiones es más recomendable utilizar for, en algunas otras for each. ¿Sí? En este caso, vemos que el for each tiene que hacer el casting a tipo entero, ¿correcto? Pero bueno, vamos a ver entonces aquí. Vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado, ¿no? Entonces aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el del otro for each con entero aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? Entonces, pues ya estamos ahí convirtiendo los valores y ya les demostré que sí efectivamente tiene ese dato, ¿no? ¿Qué más puedo hacer con el enum? Yo puedo, igual, por ejemplo, déjeme hacer lo siguiente. Yo puedo aquí, por ejemplo, hacer lo siguiente, ¿no? Pudiera yo obtener los valores aquí para cada string vía en system, pero ahora en lugar de get values, yo puedo utilizar, por ejemplo, get names. Acá está, get names para obtener los nombres de las constantes. Y entonces aquí vamos a ver qué sucede, ¿no? Le voy a dar a ejecutar, si no me equivoqué, error de dedo. Vean, otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, ¿quieres obtener los nombres? Pues ahí están, ¿correcto? Entonces, eso es gracias al system enum. ¿Qué más puedo hacer con el system enum? Puedo obtener el nombre de una constante también a partir de un valor específico. Esto es, yo le puedo decir aquí console console.writeLine y le puedo decir, por ejemplo, enum.getName. O sea, obténme el nombre de quién
del tipo, y le ponemos aquí, del tipo ¿cuál? Demo.días, de este tipo, ¿verdad? Obténme el nombre de este tipo para el valor, por ejemplo, 7, vamos a suponer o no, más bien no tenemos 7, ¿verdad? Del 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver quién es el que tiene un 5. Aquí me falta un paréntesis, correcto. Y listo, ¿no? ¿Quién tiene el 5? El 5 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces debería de escribir sábado, ¿no? Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación y vean, es el último dato. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego ya escribió el nombre del valor 5, ¿no? Entonces también para eso me sirve el system enum, para obtener los nombres de nuestras constantes, ¿no? Bien, decíamos entonces que el valor predefinido de nuestra enumeración es entero. Igualmente yo pudiera decir lo siguiente, console.writeLine, y puedo decir, por ejemplo, tipo de la enumeración, aquí. Sí, y entonces quiero obtener el tipo de la enumeración. Nuevamente, system. Aquí voy a escribir directamente el enum, pero realmente es system enum. ¿Sí? Por eso ahí viene la confusión. Oye, ¿cuál es la diferencia entre enum mayúscula y enum minúscula? Es que no es enum mayúscula, es system.enum. Es un ejemplo más de lo que hace Visual Studio por nosotros, nos ahorra, pero cuando estamos aprendiendo nos hace ignorantes, ¿no? Bien, entonces le digo aquí yo enum. Perfecto. Y le digo get underline type. Dame el tipo asociado, el tipo adyacente. ¿A quién? Pues a la enumeración. ¿Cuál enumeración? Pues el tipo, ¿verdad? De demo.días. Entonces ahí está. Este otro paréntesis, ¿no? Entonces vamos a ver qué pone. Vamos a ejecutar, a ver si no tengo error de dedo, y ahí está, tipo de la enumeración, system.int32. Entonces, con eso demostramos que el tipo predefinido es el entero. Recuerden que el int es alias de system.int32. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, los enumeradores, fíjense, ya vimos los valores, ¿verdad? Pero también a los enumeradores yo le puedo poner valores de forma explícita. Esto es, no quiero los valores predeterminados, entonces quiero valores de forma explícita. Entonces yo le puedo poner aquí que el lunes sea igual a 5. Si yo le pongo lunes igual a 5, entonces martes va a valer 6, miércoles va a valer 7, jueves va a valer 8, viernes va a valer 9, sábado va a valer 10 y domingo va a valer 11. Vamos a ver, aquí ejecutamos y ahí está. Vean, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El último día y ahora el día 5 que habíamos puesto, ahora resultó lunes. ¿Correcto? Entonces, yo le puedo poner aquí desde cualquier tipo de valor de tipo entero, se lo puedo poner a mis constantes. ¿Qué más podemos hacer? Yo puedo entonces también declarar una enumeración de otro tipo que no sea el tipo entero. Pudiera ser, por ejemplo, de tipo byte. ¿Cómo le hacemos? Pues simplemente le ponemos aquí 2 puntos y el tipo que yo quiero que sea, ¿no? Voy a ejecutar aquí y vamos a ver si me arroja algún error. De entrada me dice, ¿sabes qué? Mira, híjole, no es de tipo int, es de tipo byte, ¿correcto? Entonces aquí es el primer error. Y nuevamente acá no es int, es byte. Sí, entonces, bueno, vuelvo a ejecutar. Ok, reinicio. Y ahí está, ¿no? Entonces vean cómo ahora, tipo de la enumeración, system.byte. ¿Sí? Pues yo digo, es que no me voy a almacenar del 0 al 7, ¿para qué guardo enteros? Es mucho espacio de memoria. Entonces lo convierto a, o más bien le indico que la enumeración se genere como byte. ¿Correcto?
Bien, ¿qué más se pueden hacer con las enumeraciones? Realmente, lo que decíamos, las enumeraciones son las constantes, entonces por eso los estamos viendo. Yo puedo utilizar un tipo de enumeración para definir, lo que se conoce como, a ver si lo conocen igual que yo. Aquí les voy a poner en comentarios, les voy a poner bit flags, se conocen mejor, o sea, como banderas de bits. Yo puedo utilizar enumeraciones. El término en español que utiliza Microsoft es el de marcadores de bits. En inglés, es bit flags o banderas de bits. Sí, o sea, yo puedo tener una enumeración, utilizarla como bits o banderas de bits o marcadores de bits, de tal forma que yo pueda hacer OR, operaciones entre ellos OR, AND, XOR, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, para que una variable de tipo día pueda tener más de un valor, esto es, que pueda tener lunes, pero también pueda tener martes, pero que también pueda tener miércoles, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear también enumeraciones para ser utilizados de esa forma. ¿Sí? Entonces, en la enumeración, pues hay que definir los valores de forma adecuada. ¿Sí? Hay que pensar en binario cuando vayamos a desarrollar enumeraciones para utilizarlas como bits. Debemos pensar en binario, ¿correcto? Porque recuerden que un bit prendido, el primer bit prendido equivale a un 1. El segundo bit prendido, déjenme aquí, se los pongo. Yo puedo tener, déjenme representarles así en 4 bits. Aquí está, tiene un valor de 1, ¿correcto? En binario es el 2. En binario sería el 4. En binario sería el 8, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros definamos una enumeración para utilizarla como flag de bits, normalmente los valores que deberíamos asignarle a nuestras constantes debería de ser estos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 8. De tal forma que si una variable almacena dos valores, por ejemplo, vamos a suponer que almacene y entonces realmente estaría almacenando un valor de 6. Entonces con eso fácilmente nosotros podríamos determinar qué valor es el que tiene asignada esa constante, ¿no? Si nosotros pusiéramos aquí en medio un valor 6, ya no sabríamos si el 6 es porque realmente le asignaron el 6 o porque es la suma de algunos otros de acá, de la combinación de acá. Entonces, cuando trabajemos con enumeraciones de bits, sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la observación. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, aquí, déjeme definir una enumeración. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos, ¿qué se les ocurre? Public, enum, no sé, categorías de productos. Perdón, es minúscula. Enum, correcto. Vamos a suponer que quiero definir ciertas categorías ahí como constantes, ¿no? Y entonces, mis constantes, por ejemplo, de categorías, pudieran ser, por ejemplo, las recomendaciones, siempre hay que definir el valor 0. El valor 0 va a indicar que no se está utilizando ningún valor. Algo así, sin categoría, igual a 0, ¿correcto? Y luego, bebidas, por ejemplo, bebidas es igual a 1, ¿sí? Luego, lácteos, lácteos es igual a 2. Vean cómo estoy utilizando esas recomendaciones. Frutas es igual a 4. Ya con la representación de los bits que les puse, espero que ya se entienda mejor el por qué 1, 2, 4 y por qué no el 3 o por qué no el 6, ¿verdad? Y aquí verduras y le voy a poner, por ejemplo, el valor 8, ¿correcto? Entonces, esto permite que una instancia de tipo enumeración almacene cualquier combinación de los valores definidos en la lista de enumeradores. Por supuesto, les digo que si yo pusiera aquí un 6, pues ya no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué pudiera yo hacer entonces? Déjenme ver si es público o no es público. Sí está como público. Yo pudiera hacer entonces aquí, por ejemplo, declarar una variable demo.categorías
por ejemplo, cat, vamos a ponerle, y le puedo decir que sea demo categorías, punto frutas, por ejemplo, ¿no? Pero además, esto es OR, o sea, estoy haciendo ahí una concatenación, ¿verdad? Esto es, mi categoría puede ser de un producto, pero el producto es a la vez frutas y a la vez se considera como verdura, ¿no? Entonces le puedo decir aquí demo, punto, categorías, punto, verduras, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo una variable, ¿verdad? Déjenme aquí romper esto para que se vea mejor. Ahí está, se está viendo mejor. Tengo yo aquí una variable que se le está asignando dos valores. Imagínense que un producto que pudiera pertenecer a frutas, o igual a lo mejor aquí le puedo poner no verduras para que sea más entendible. No sé si definí bebidas. Ah, pues ahí está. Una bebida de naranja. Bueno, pues es fruta, naranja, y además se bebe, es líquido, ¿verdad? Entonces, eso me diría esta categoría, o sea, es de frutas y bebidas, ¿correcto? Entonces, es válido y se puede hacer eso. ¿Qué pasa si yo lo mando a escribir? Esto es, le digo console.writeline, y le digo, por ejemplo, categoría, dos puntos, y le digo aquí esto, le pongo cat, ¿verdad? Se llama cat, mi variable, y listo. Vamos a mandar a escribir, aquí le voy a decir ejecutar, y vamos a ver lo que sucede. Vean cómo me dice que categoría es 5, ¿verdad? ¿Cómo es eso de 5? Ah, pues mira, es bebidas vale 1 y frutas vale 4. 4 más 1, 5. Por eso les decía yo que no es conveniente poner valores que no cumplan con la combinación de bits, ¿verdad? Estos valores que no sean apropiados. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos trabajar con bits. Pero existe un atributo system flags que nosotros le podemos poner a nuestra enumeración. ¿Sí? Los atributos son información para el compilador. ¿Sí? Esto es, le decimos al compilador, oye compilador, agrega esta información a la metadata cuando generes el assembly. ¿Sí? Para eso sirven los atributos. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente. Hagamos nosotros aquí lo siguiente. Déjenme primero detener. Déjenme detener esto. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que quiero colocarle la decoración, ¿verdad? Flags. Esto es para que se tome como si fueran precisamente flag de bits, como lo que yo quiero representar, ¿no? Al aplicar el atributo system flags a una enumeración que contiene elementos que se pueden combinar con una operación OR, por ejemplo, bit a bit, el atributo afecta el comportamiento del enum cuando se utiliza con algunas herramientas. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos flag con una enumeración y utilizamos console se comporta de forma extraña. Vean, nuevamente, déjenme quitarle control X y voy a ejecutar. Vean cómo me pone, dice categoría igual a 5, ¿correcto? Vamos a ver ahora qué hace console cuando nosotros le decimos que tiene este atributo. Vamos a dar a ejecutar y vean lo que pasa. Automáticamente console detecta, tienes un 5, quiere decir que tienes esto que vale 1 y esto que vale 4, ¿correcto? Entonces podemos ver ahí en el caso de console que nos está poniendo el nombre de las enumeraciones, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, entonces prácticamente ya estamos finalizando y la otra recomendación es, recuerden que las enumeraciones son constantes. Si nosotros creamos la enumeración en un assembly y después utilizamos el assembly en otro proyecto, al momento de compilar el otro proyecto se van a sustituir estos valores donde se utilicen. Si nosotros modificamos la enumeración y generamos el assembly, pero no reconstruimos el assembly que utiliza esta enumeración, prácticamente el otro assembly queda
obsoleto, queda con los valores anteriores, tal como se los mostré en el ejemplo de constantes. Esto es, a final de cuentas, esto también es una constante, entonces también sucede lo mismo. Las enumeraciones se sustituyen en tiempo de compilación. No generan espacios en memoria, sino más bien se sustituyen sus valores en todos los lugares donde se esté utilizando. ¿Correcto? Entonces, pues prácticamente es esto lo que vimos en esta sesión. Vimos el concepto de constantes, ¿verdad? Definimos lo que es una constante. Definimos también como una alternativa a las constantes para almacenar constantes de tipo referencia. Vimos el uso de read-only. Read-only sí se utiliza en tiempo de ejecución y ocupa espacio en memoria en tiempo de ejecución, pero permite asignarle tipos, referencia como valores en su declaración o en el constructor. Posteriormente vimos que otra forma de crear constantes es a través de las enumeraciones. Y vimos que de las enumeraciones, el tipo systemenum nos permite manipular esos tipos de enumeraciones, como por ejemplo, para poder obtener los valores, para poder obtener los nombres, por ejemplo, ¿sí?, de los tipos enumeración. Y finalmente vimos que las enumeraciones se pueden utilizar para almacenar valores que puedan ser utilizados con expresiones OR. Esto es para que se manejen a nivel de bits. Y vimos que si le colocamos el atributo flags, herramientas como console con su método write o writeLine, pues lo representan, lo interpretan de distinta forma, ¿no? Entonces aquí en este caso es más entendible, bebidas y frutas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues prácticamente con esto llegamos al final de la sesión y déjenme mostrarles la diapositiva que siguen. Estamos en el módulo 3. Y los recursos. Como todos los temas, si quieren ver una lista de los tipos integrados, bueno, aquí está la liga donde ustedes pueden ver la lista de los tipos integrados. ¿Quieren saber más acerca de las constantes? Aquí en esta liga pueden ver información acerca de las constantes. Quiero saber más de read-only. Realmente fue lo que yo les dije, ¿no? Pero a lo mejor ustedes dicen, quiero leerlo para reafirmar. Ah, bueno, pues ahí está la liga, ¿no? Y sobre los tipos de enumeración, igual lo que yo les acabo de explicar. Ahí lo pueden encontrar en esa otra liga, los recursos de Microsoft. Muy bien, pues llegamos entonces a la sección de preguntas en este momento a través de preguntas y respuestas ahí en el panel. Si quieren enviarlas, y yo las voy contestando. Si alguien quiere participar con audio, entonces en estatus morado, y yo les voy respondiendo, ¿correcto? Entonces vamos a ver aquí si hay algo. Dice, quiero saber cuál es el valor del lunes como cadena en los días. No entiendo la pregunta. A ver, dice, quiero saber cuál es el valor del lunes como cadena en los días 5. No entiendo la pregunta, si me la quieres replantear, compañero. Ok. Entonces, ok, bueno. Ejercicios para practicar se los envío a la lista de correos, así como les envié el ejercicio de la actividad de la sesión anterior. En la sesión anterior les envié un ejercicio a la lista de correos. Bueno, pues también en la lista de correos les voy a enviar las prácticas para que ustedes puedan ahí ejercitar lo aprendido, ¿ok? ¿Cuándo utilizar enum y cuándo utilizar constantes en un proyecto? Cuando necesites definir un grupo de constantes afines, por ejemplo, días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, utiliza enumeración. Igual pudiste haber definido const días igual 0, const int lunes
igual 0. Const int martes igual 1. Const int miércoles igual 2. Entonces, mejor enumeración días y luego lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces, es más práctico. Cuando tengas entonces necesidad de tener un grupo de valores constantes que sean afines, pues entonces ocupa enumeraciones. En caso contrario, ocupa constantes. Espero haber resuelto tu duda de cuándo utilizar enum y cuándo constantes. Dice, por ejemplo, yo pongo sábado como cadena y quiero saber cuál es su valor como byte en la enumeración de días. Realmente lo que puedes hacer es, por ejemplo, lo que podrías hacer es realizar un parse, ¿sí? Así como tienes el int.parse, ¿sí? También nosotros tenemos el enum.parse, ¿correcto? Entonces, enum.parse te permite convertir, por ejemplo, una cadena a un valor de tipo enumeración. Entonces, de esa forma, podrías tú, dada una cadena de texto, ¿verdad?, convertirla, por ejemplo, a su equivalente en enumeración. Esa sería la forma a través de enum.parse. Bueno, espero haber resuelto tu duda. Vamos a ver si hay aquí alguna pregunta más. Vamos a ver por acá. Se pueden usar enum con MSQL, dicen. A ver otra vez, se pueden usar enum con MSQL. En MySQL hay columnas tipo enum, pero creo que en MSQL. Ya me estás hablando de Microsoft SQL Server. En Microsoft SQL Server no existen enums. No existen enumeraciones en Microsoft SQL Server como tal. A ver, déjenme, si quieren, esta pregunta del compañero que nos preguntó de la cadena y cómo convertirla. Déjenme, si quieren, ejemplificar. Déjenme aquí. Dices, a ver si te entendí, tengo la cadena sábado. Vamos a ver. O sea, por ejemplo, lo que me decías, a ver si entendí. Demo.días, un día, por ejemplo, ¿no? Y dices cómo convertirle o cómo asignarle esto, ¿no? Eso es lo que te entendí. Entonces, lo que yo te digo es que debes hacer lo siguiente. Debes utilizar enum.parse, ¿sí? Del enum.parse le tienes que especificar el tipo de numeración. Mira, estoy trabajando con el tipo, type of, ¿verdad? El type of demo.días, ¿verdad? Ese es el tipo. Y lo que quiero convertir es el valor sábado, ¿correcto? Pero no es suficiente. O sea, esto te devuelve una enumeración, pero yo quiero un tipo, yo quiero que me devuelvas un tipo demo 10, ¿correcto? Entonces, si nosotros ejecutamos, vemos ahora que un día vale sábado, efectivamente, ¿no? Entonces, espero haberte entendido de lo que me preguntabas. O sea, tengo un texto y lo convierto a un tipo enumeración. Entonces, hay que hacer todo este proceso, ¿no? En un punto parse. Entonces, siempre prácticamente que tengas un valor en una cadena, por ejemplo, si tuviera yo un valor de tipo entero, entonces le haría yo int.parse, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual aquí es enum, recuerden, es system.enum.parse. Muy bien, déjenme aquí entonces regresar nuevamente para ver si hay más preguntas.
Por el momento que yo trabajo, digamos, con una tabla producto y colocamos lo mismo que colocaste y digamos que yo desde la aplicación puedo hacer que funcione de alguna manera, no entiendo la pregunta. Pero al momento que yo trabajo, digamos, con una tabla producto y colocamos lo mismo que colocaste y digamos que yo desde la aplicación puedo hacer que funcione de alguna manera, si me replanteas tu pregunta, compañero, no la entiendo. Ok. Si tenemos una enumeración, por ejemplo, días, definida de tipo int, se pudiera realizar el ciclo para mostrarlas mediante un for o recomiendas como mejor práctica utilizar for each. Pero yo creo que puedes utilizar el for o puedes utilizar for each. No hay ningún problema. Ahora bien, espérame. No, sí. A final de cuentas, get values te devuelve un array. Ahí el detalle entonces que tendrías que saber la longitud de get values y podrías utilizar un for. Probablemente sea más práctico con un for each, así como lo hice, ¿no? Pero igual puedes utilizar cualquier instrucción de ciclo para enumerar. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Preguntas a la una. Igual si alguien quiere participar con audio. Preguntas a la una. Preguntas a las 2. Preguntas a las 3. Correcto. Bueno, pues les agradezco entonces su atención y nos vemos por aquí en la próxima sesión que sería el día martes. Hasta luego.